A ver, sí que para empezar la presentación, deciros que, bueno, con todo lo que ya ha ido saliendo a lo largo de la mañana, pues de cómo ha sido la campaña, ya habéis visto también algún resultado a nivel de fungicidas, sobre todo en los que este año, por ejemplo, la respuesta a nivel fungicidas ha sido nula, vamos a decir, o escasa. Bueno, pues a nivel de variedades, lo que es en el tema varietal, pues estamos un poco con esa misma historia. La verdad que la campaña nos ha afectado notablemente a los ensayos de variedades, en algunos casos mucho más que en otros. Entonces nos ha hecho no poder concluir lo que hubiésemos deseado, las expectativas que podíamos tener. Por suerte, bueno, pues esta circunstancia nos ha venido en una campaña en la que tampoco nos está trastocando excesivamente las recomendaciones o las posibles nuevas recomendaciones que podíamos tener, porque no hay ninguna variedad de la que tuviésemos expectativas de que fuese recomendada que la campaña nos haya incidido sobre el decir sí o no a esa recomendación. En eso pues, hemos tenido, vamos a decir, suerte, en este caso, para que no tengamos esa influencia. No obstante, sí que nos hace tomar la decisión de que variedades con las que tenemos ciertas dudas de su recomendación, más allá de que la dinámica habitual que llevamos en INTIA es el tener 3 años de datos para recomendar o no una variedad, pues hay variedades de las que nos pueden quedar ciertas dudas que las vamos a pasar a un 4.º año de experimentación, bueno, pues por ver si realmente puede ser algún material que merezca la pena y no dejarlo de lado por lo que haya podido sufrir en esta campaña. Haber dicho esto, no es decir, pues lo que se ha hecho este año no vale para nada, no, en absoluto, vale para mucho, porque sí que hay ensayos que esta influencia de la climatología ha sido menor, con lo cual son ensayos totalmente válidos, incluso en los ensayos afectados por estas situaciones, pues también se pueden extraer muchos datos, porque evidentemente de los ensayos no solo sacamos el rendimiento final, sino que sacamos mucha información para poder ver si una variedad es más o menos recomendable o nos puede funcionar o no. Entonces, bueno, entramos un poquito en el repaso también ya de cómo estaba la distribución de variedades de algunos de los cultivos. Esta sería la distribución de las variedades de guisante, cómo estaba distribuido el panel de variedades de guisante de Navarra. Esto sale de esta encuesta, que es de los datos que sale de todas vuestras cooperativas, en la distribución que nos habéis dado de cómo están sembradas. Entonces, a nivel de todo Navarra, bueno, pues los guisantes, bueno, pues como ya veis, la variedad Fresnel es la que más superficie estaba ocupando. Esto sale de una evaluación de algo más de 1.200 hectáreas. Bueno, y aquí decir que ha habido un cambio importante en el que el año pasado ese 40 y pico % lo estaba ocupando la variedad Enduro, que bueno, es una variedad que en este momento tiende a desaparecer, y sí que pues están entrando otras variedades. En habas es una situación, bueno, que se mantiene como el año pasado prácticamente. 2 variedades ocupan prácticamente toda la superficie, y principalmente, pues casi llegando a las 3/4 partes, la variedad semiancha. En colza, aquí ya veis que el pastelito se lo llevan otras muchas variedades. En estas gráficas aparecen repartidas y nombradas las variedades que al menos tienen un 1% de superficie en Navarra. Aquí se han evaluado de esas casi 9.000 hectáreas que antes nos ha dicho Julio que tenemos, o más de 9.000 hectáreas que tenemos en Navarra, se han evaluado en torno a 7.500 hectáreas, y bueno, ya vemos que, pues eso, que el panel está muy distribuido. Tan distribuido que aquí creo que aparecen, no sé si son 15 variedades, pero en ese otras se llega hasta que hemos detectado que hay sembradas 41 variedades distintas de colza en Navarra. Aquí ya se ve que la labor comercial que se hace por parte de las empresas pues tiene también su importancia de cara a poder meter diferentes variedades. En avena, bueno, pues 3/4 partes casi exactamente se lo lleva la variedad Chimene, un 13% Husky y un 12% Intré.
Esto nos ha sorprendido un poquito, que este año la superficie de Aintré ha subido respecto al año pasado. Aintré iba en picado en los últimos años, desapareciendo, y este año, bueno, pues ha tenido un pequeño repunte que ha subido respecto a lo que suponía el año pasado. Ya si nos metemos en cebada, que aquí ya estamos hablando de una evaluación sobre 65.000 hectáreas, bueno, pues el 40% es meseta, 25 Planet, Saratoga. En el total hemos detectado que hay sembradas 16 variedades distintas de cebada en Navarra. Si nos vamos a este gráfico que nos muestra la evolución desde el año 2001 hasta ahora, pues vemos, bueno, en la actualidad continúa lo que ya empezó hace unos años, ese descenso de la superficie ocupada por meseta, una variedad que durante varios años ocupó casi el 80% de superficie, y bueno, continúa ese descenso, y a destacar la subida que ha tenido la variedad Saratoga, que se ha introducido con bastante potencia. En trigo, bueno, hemos visto que también, lo mismo que en cebada, teníamos 16 variedades distintas, y aquí, bueno, pues Filón se lleva la palma con un 63%, y destacar algo que, hombre, pues técnicamente no es lo más deseable. A mí personalmente me lo habréis oído más de una vez, y a mi compañera Maya también, el hecho de intentar incentivar la diversificación de las variedades, además de la diversificación de cultivos, intentar diversificar las variedades, y sin embargo estamos viendo que el 85% de la superficie de trigo está ocupado por 2 variedades. Eso desde luego no es diversificar variedades. Y años como este pues nos lo puede demostrar, que si una de esas variedades cae, como este año, pues creo que es verdad, no ha sido un buen año para un Filón, no ha sido un buen año para un Camargo, pues bueno, pues el rendimiento de trigo pues ha caído. No digo que haya sido buen año para otras variedades, pero ha habido alguna que se ha defendido, yo creo que mejor. Entonces, bueno, lo que se suele decir, el echar todos los huevos a un solo cesto, si el cesto se cae, rompemos todos los huevos. Entonces, igual hay que utilizar varios cestos. En la evolución pues, histórica, bueno, pues Filón ha frenado un poquito su gran subida de los últimos años. De hecho, el año pasado había duplicado lo del anterior. Este año ha seguido subiendo la superficie, pero en menor medida. Camargo se mantiene, bueno, y el resto, pues la tendencia ha sido prácticamente a la baja de todas las variedades. Bueno, y ya una vez visto cómo ha sido la distribución, entramos un poquito ya a lo que sería lo que podemos hablar de recomendación de variedades, de lo que ha salido de los ensayos y de lo que podemos hablar de novedades. Entrando lo primero en cultivos alternativos y lo primero en el cultivo de colza, este sería el resultado del ensayo de colza que teníamos en Artieda. A ver, es una parcela en la que este resultado de este ensayo lo damos totalmente por válido, porque bueno, el nivel de rendimientos no ha sido muy elevado. Es una parcela en la que evidentemente ha sufrido mucho también esos calores finales, pero que bueno, que es una parcela que ya el potencial que esperábamos de ella no era mucho más, porque es una parcela bastante pobre, muy apta para colza, pero que su potencial no daba para mucho más. Entonces el rendimiento final lo damos por bueno, visto además que, bueno, que tampoco nos están saliendo sorpresas especiales en el comportamiento más o menos esperado. Ahí está destacado el caso de esa variedad Artemis, porque bueno, dentro de que no es la mejor, ya veis que hay alguna mejor, lo que pasa es que esas mejores son variedades totalmente nuevas de primer año. Esta Artemis ya lleva algún año más y bueno, pues puede ser una variedad en la que nos podamos fijar porque nos parece interesante. A ver, aquí se da el caso de que muchas de las variedades que vamos introduciendo en ensayos, porque son las que nos ofrecen las empresas, resulta que a la vez ya os las están ofreciendo a vosotros, incluso algunas de todas estas que nosotros las metemos como primer año, resulta que ya están sembradas. Entonces, esta es una circunstancia que se nos da en colza. Esto nos ha hecho muchas veces pensar el intentar decir, bueno, esa dinámica de tratar de tener 3 años de experimentación de las variedades para recomendar las variedades, pues en colza vamos a intentar adelantarnos y vamos a quedarnos con 2 años. Lo que pasa es que precisamente la colza es un cultivo que quedarnos con 2 años de ensayo nos da muy poca seguridad, porque normalmente los ensayos de colza son heterogéneos. Es un cultivo que no tiene una homogeneidad como puede ser una cebada o un trigo, que ya un propio ensayo te da una seguridad de resultados mayor que la que te puede dar un ensayo de colza.
Entonces, el adelantarnos a meternos con 2 años solo de ensayos nos haría seguramente arriesgarnos demasiado y poder llegar a recomendaros variedades que igual podían fallar por algún lado y no seríamos capaces de detectarlo. Bueno, si nos paramos en las variedades ya que terminan los 3 años de ensayos, ahí aparecen 2 que son las 2 variedades que un poco corroborando todo esto que os estaba diciendo, que este año cumplen los 3 años y las vamos a meter en recomendación, pero resulta que son 2 variedades que ya tienen una superficie de sembrada importante, que serían esa DK Expedient y DK Exception. Como 2 años, lo que os decía es destacar esa variedad Artemis, que ya en 2 años de ensayo, bueno, pues le estamos viendo que creemos que puede ser una variedad interesante. No obstante, aquí repetir también lo que otras veces se suele decir. En colza estamos hablando de que cuando vemos ese panel de 46 variedades sembradas, o 41, no sé cuántas salían, bueno, tampoco nos rasgamos las vestiduras porque es algo, a ver, aparte de que pueda ser, por lo que os decíamos, de esa buena labor comercial que se puede hacer por parte de las empresas, es algo que no nos sorprende en el sentido de que en colza la elección de la variedad no es lo más importante. Ahora mismo tenemos un panel muy importante de variedades con un nivel de rendimiento bueno, con una defensa de su rendimiento, de sus nascencias, que es otro tema a tener muy en cuenta en la colza, que han ido mejorando respecto a lo que teníamos hace unos años, y en la colza influyen más otras circunstancias que no es la elección de la variedad. Preparar bien el terreno, sembrar a tiempo y sobre todo y principalmente algo que no está en nuestras manos, que tengamos la suerte de una buena climatología que nos haga que la colza nazca bien. Este año lo ha dicho antes Julio, este año eso se dio, este año en general las nascencias de colza fueron bastante buenas y yo el hecho de que la superficie se ha incrementado en 2.000 hectáreas, como ha salido antes, en gran parte es debido a que este año ha habido muy poquitas colzas que se han tenido que levantar. Yo creo que prácticamente todo lo que se sembró se ha mantenido, cosa que otros años muchas colzas sembradas se tienen que levantar y claro, es superficie que no acaba reflejándose aquí. Bueno, en avena, los resultados de avena acaban siendo esa foto, porque los resultados de avena sí que este año han sido, para no tenerlos en cuenta, el ensayo de avena ha sido un ensayo que no nos ha aportado nada, con lo cual, bueno, pues alguna variedad que sí que la teníamos un poquito ahí en liza, pues le vamos a tratar de dar otra oportunidad más para el año que viene. Entonces, este año en avena no incluiríamos nada nuevo en recomendación de avenas, pues porque no hemos podido obtener un buen resultado en los ensayos de variedades. Pasaría algo parecido con el guisante, estamos hablando de lo mismo. Las condicionantes de la campaña nos ha hecho que este año el resultado del guisante pues no se ha apropiado como para lanzarnos, aventurarnos. A ver, nosotros no queremos sacar resultados porque sí, era muy fácil poner aquí una tabla de resultados de guisante y mira qué bonito este que sale el primero y tal. ¿Eso os aporta algo? No. Pues si no va a ser así, tampoco queremos engañar a nadie. O sea, lo que os queramos enseñar y proponeros son las cosas que creemos que os puede hacer mejorar respecto a lo que tenemos y respecto a lo que seáis capaces de que se obtengan los mejores resultados. Bueno, y ahora una vez ya visto los cultivos alternativos, vamos a decir, nos metemos en lo que ya sería, bueno, trigo y cebada como cultivos principales, y esto vamos a ir haciendo un repaso zona por zona, empezando por la zona más al norte, la zona de baja montaña. Esta sería la recomendación que nos quedaría del cultivo de trigo. Una recomendación que no cambia respecto al año pasado, son las mismas variedades recomendadas que el año pasado. Y aquí lo que os decía antes, esta circunstancia no se da por la campaña, sino porque este año realmente no teníamos ninguna variedad con unas expectativas de que hubiese podido entrar aquí y no. Pues bueno, sí que hay alguna variedad que aun diciendo esto sí que vamos a repetir un cuarto año, porque bueno, pues igual si el año que viene responde como esperemos que responda, pues igual llegamos a incluir. O sea, tampoco queremos tacharla, pues porque ha habido 2 años medio buenos y este año ha sido mala por las condiciones, no. Pero no había ninguna variedad claramente que hubiese podido ser susceptible de entrar en la recomendación. Entonces la recomendación sería la misma que la del año pasado.
Como veis, el resultado de las variedades que cumplen 3 años en los secanos frescos es este. La mejor variedad de ese intercampañas, o sea, de la media de 3 años, sigue siendo, bueno, pues uno de los testigos que tenemos, que es Filón. Ninguna variedad en la media de 3 años sigue mejorando a Filón, con lo cual, bueno, pues eso es un poco lo que hay. Sí que igual, bueno, luego lo comento, porque hay una variedad, esa variedad Orloge, que luego sí que va a aparecer como una de las novedades recomendadas, pero para otras zonas, no para los secanos frescos. En la media de 2 años, bueno, pues sí que hay un par de variedades a las que les vamos a poner un poquito más el ojo encima, porque pueden ser interesantes, esa Ganduja y el Eje Asterión, que bueno, pues ya veis que en la media de 2 años sí que, bueno, pues esas dos, por muy poquito, pero han superado a Filón. Cuando Filón lo tenemos, bueno, y lo conocemos todos como el gran potencial que tiene y la gran variedad que es. Entonces, bueno, pues esas dos variedades sí que les seguiremos la pista a ver lo que pasa el año que viene, porque podrían ser interesantes. A ver, esta es una foto buena, que se ve bastante, igual no se aprecia todo lo que era la realidad. Cuando os estoy hablando de lo que ha pasado en la campaña y lo que ha resumido antes Julio, bueno, este año ha pasado lo que ha pasado en las diferentes zonas, pero bueno, es que intraparcelariamente han pasado cosas que no eran esperables. Este ensayo lo teníamos en una parcela. Bueno, son una foto de parte de los ensayos. De hecho, los dos recuadros rojos engloban lo que serían los 2 ensayos de variedades de trigo. Lo teníamos en un city, una parcela que cuando hicimos la visita de puertas abiertas, los que lo llegasteis a ver, muchos decíais, es que hacer ensayos aquí, cualquiera hace aquí ensayos, porque es una parcela muy buena, con un fondo que yo alguna vez hemos tratado de meter ahí una barrena, y llega la barrena a 2 metros y pico y no hace fondo, o sea que el fondo es importante, y sin embargo este año ha marcado unas diferencias de suelo intraparcelarias que no eran esperables. Entonces nos ha afectado a algunos de los trigos, en algunos de los ensayos, y en concreto este ensayo que está aquí abajo, creo que en la foto se aprecia, esa repetición con todas las variedades respecto a esta, pues no tiene nada que ver. Tan nada que ver que esta casi ha llegado a 8.000 kilos de media de la repetición y esta se ha quedado en 4.000 kilos de la media de la repetición, con las variedades iguales. Entonces, que internamente en un ensayo nos pase esto, pues hay que cogerlo con pinzas y hay que saber interpretar los resultados mucho. Entonces, no es fácil el poder sacar unas conclusiones buenas de una situación como esta. Pero bueno, es algo que lo que os decía, en esta parcela no lo esperábamos, y si llega a ser una campaña medianamente normal, esto no hubiese ocurrido. En esta parcela es el tercer año que hacemos ensayos. Ya habíamos hecho ensayos hace, no sé, 5 o 6 años y hace 10 o 12 ensayos, hace 5 o 6 años y hace 10 o 12 años. Y esto no nos había pasado ni por el forro, o sea, había sido unos ensayos muy homogéneos y muy buenos. Entonces, por eso es un poco para que vieseis esa circunstancia de lo que ha sido la campaña, cómo nos ha influido sobre los resultados. Bueno, en cebadas, en lo que es baja montaña, estaríamos lo mismo que en trigos. En baja montaña tampoco cambiamos la recomendación de variedades, seguiríamos teniendo esas variedades como variedades recomendadas para la baja montaña. A ver, aquí hablar de que con 3 años de ensayo sí que tenemos 2 variedades que no sacan unos malos resultados, que son esa Rosella y Vidasoa, salen, bueno, algo por encima de meseta en rendimientos. Lo que os decía antes, les vamos a dar una oportunidad más a estas variedades, pero ahora mismo lo que nos hace un poco dudar de ellas, este valor es el peso específico. Ya veis que tienen un peso específico, bueno, estamos comparando con meseta, que meseta normalmente es una variedad de muy buen peso específico, pero estas dos tienen un peso específico bastante inferior. Entonces, bueno, no aportan mucho productivamente con un peso específico inferior. Entonces, bueno, aún así, lo que os decía, les vamos a dar una oportunidad más, a ver lo que ocurre con ellas el año que viene y veremos si las llegamos a introducir o no. Estos serían los resultados de las variedades que cumplen 2 años, que aquí sí que hay una variedad que, bueno, con 2 años vemos que sí que está destacando por encima de las demás, con un diferencial un poquito mayor que lo que nos podían mostrar las demás. Entonces, bueno, esta variedad
Son 2 años, o sea, esta ya no es por dar una oportunidad más, sino porque realmente le faltaría un año de experimentación. Veremos el comportamiento del año que viene, pero bueno, nos da buenas perspectivas de que pueda ser una variedad utilizable. Esta no tiene un mal peso específico, tampoco es para decir que sea el mejor, pero no tiene un mal peso específico, con lo cual bueno, esperamos que sea interesante. También destacar el caso de otra variedad de 2 años, esta LG Centella, que probablemente el año que viene sí que de esta hablemos más y la metamos en recomendación. Yo ahora diría que salvo que el año que viene pegue un petardazo gordo, casi seguro que va a entrar en recomendación, por una circunstancia. No sale mal en rendimientos y es una variedad tolerante a la virosis. La virosis, bueno, este año no ha habido problemas de virosis, no está habiendo problemas excesivos, pero la virosis ahí está. Y probablemente pueda haber algún año, y sobre todo en determinadas zonas y determinadas circunstancias, principalmente siembras tempranas, pues tienen un riesgo. Y ahora mismo a nivel varietal, en su día, si recordáis, empezamos teniendo la variedad Naturel, tolerante a virosis, luego teníamos la variedad Cometa, tolerante a virosis, pues bueno, ahora tenemos esta variedad Centella, que respecto a esa Naturel o Cometa, bueno, pues es mejor. Es un ciclo largo. Eso sí que es verdad, es un ciclo largo, de hecho ahora mismo sería de las variedades que tenemos de cebada casi la más larga. A ver, cosa que en el tema de tolerancia a virosis no es malo, porque ¿dónde tenemos que tener más cuidado con el tema de tolerancia a virosis? En esas siembras tempranas. Entonces, en esas siembras tempranas, si nos vamos con un ciclo largo, pues bueno, pues tampoco es lo peor que pueda haber. Entonces, lo que os decía, esta variedad Centella, el año que viene es muy probable que sí que la introduzcamos en la recomendación de variedades. Bueno, esto sería una foto un poco casi por reflejar lo mismo que antes os decía con trigo, en este caso más acusado casi. Estos serían los ensayos de cebada que teníamos y ya veis esta lengua que incluso en lo que es la parcela, lo que se quedó el agricultor sembrado de trigo, ya se está marcando como esa misma lengua se nos está marcando en los ensayos de cebada. Bueno, este ensayo en concreto pues era uno de los ensayos de variedades que ya veis que está muy afectado, pues parte del ensayo, encima en este caso peor que en los trigos, porque en los trigos aún era una incidencia que la absorbemos con las repeticiones del ensayo. Aquí no la absorbemos con las repeticiones porque es una incidencia que nos ha sido transversalmente al ensayo, con lo cual todavía es más difícil de poder interpretar los resultados de un ensayo como este. Bueno, ahí está el detalle de esa diferenciación. Bueno, y este sería un poco el resumen de la recomendación de todas las especies en el secano fresco. Lo que os decía, no hay ninguna novedad, salvo en el caso de la colza, lo que os he dicho antes, la inclusión de estas 2 variedades, Exception y Expedient. El resto son todo las mismas variedades que otros años, incluso, bueno, lo que sí que ha habido, hemos sacado de la recomendación alguna variedad que, bueno, pues ya ha tenido su oportunidad, si en varios años recomendada no ha acabado entrando, pues bueno, tampoco nos parece oportuno mantenerlas aquí y la hemos sacado en algún caso. Bueno, esto sería lo que siempre os presentamos, que es un poco dónde encajaría la siembra de cada variedad. No vamos a entrar al detalle, todas estas charlas os las haremos llegar, las tendréis disponibles y podréis ver dónde encajan las siembras. Yo creo que, creo que mis compañeros anteriormente también han hecho un poco hincapié en esto, sobre todo Luis en la última parte de fertilización, y yo aquí os lo haría. Yo creo que toma vital importancia, dadas las circunstancias de en este momento el coste que están teniendo los insumos, principalmente los fertilizantes, el ser lo más detallistas posible en ajustar lo más posible las dosis de los fertilizantes y en ajustar lo más posible el posicionamiento de las variedades para tratar de buscarles su mayor potencial. Es lo de siempre, o sea, si queremos sembrar pronto, no pensemos en que vayamos a querer tener una variedad para sembrarla pronto y para sembrarla tarde. Bueno, pues si queremos pronto tenemos unas opciones y si queremos tarde tenemos otras opciones. Entonces vamos a tratar de posicionar a cada una lo mejor posible, que luego ya vendrá una campaña como esta y nos tirará todo al traste. Pero bueno, eso no está en nuestras manos. Lo que esté en nuestras manos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, porque si no, no tenemos futuro, o sea, así de claro. Bueno, nos vamos a la zona media.
Y aquí, bueno, antes os decía, la recomendación en trigos, aquí sí que metemos una variedad nueva en recomendación, que es la variedad Orloge. Orloge es de la empresa Agrusa, Agrusa no, sí, Agrusa, es Agrusa. Bueno, y ya ahora vamos a ver los resultados por los que nos ha parecido interesante incluirla en la recomendación. El resto, pues quedaría prácticamente o igual que lo que teníamos hasta ahora. A ver, este sería el ensayo que teníamos en el secano semiárido, que lo teníamos en Olite. A ver, ¿este ensayo ha estado influenciado por lo que ha sido la campaña? Por supuesto que ha estado influenciado por lo que ha sido la campaña, pero en mucha menor medida de lo que hemos visto, hasta ahora del secano fresco. Entonces, aquí a este ensayo sí que, bueno, pues le damos más validez que a lo que teníamos en el secano fresco, porque, bueno, pues porque así lo vemos. Entonces, en este ensayo, esto está indicado en índices, bueno, en primer lugar ha salido filón, vuelve a salir filón en primer lugar en estas situaciones. Ha habido una sorpresa este año en los ensayos, que se nos ha colado en la posición de arriba en casi todos los ensayos que teníamos la variedad Marco Polo. A ver, Marco Polo es una variedad, está recomendada, todavía de hecho está sembrada por ahí, pero bueno, ya es una variedad que tiene sus añitos y ya estaba empezando a desaparecer. Y este año, bueno, pues ha salido arriba. Yo soy el primero sorprendido, porque dices, hombre, que esto pase, a ver, es normal que una variedad un determinado año, las condiciones de un año le hayan influido para que salga mejor, pues eso puede pasar, y este año, un año peculiar, pues ha podido ser que algunas variedades les ha influido positivamente. Marco Polo era una variedad que yo siempre me habréis oído hablar, porque esta sí que me tocó a mí trabajarla, verla y demás, y yo siempre os decía, Marco Polo es una variedad muy señorita, decía yo, porque es una variedad que necesita condiciones muy buenas para que responda. Cuando no tiene condiciones buenas, no responde. Bueno, pues este año condiciones muy buenas no ha tenido, y sin embargo, pues ahí está, ahí arriba. Bueno, pues algo tiene que le ha hecho, porque no es solo este ensayo, son varios ensayos en los que Marco Polo se nos ha colado arriba. Con esto no quiero decir que haya que volver a sembrar Marco Polo, o sea, ni mucho menos. Antes también, no sé qué compañero ha dicho, es un año difícil para concluir cosas. Es un año que por lo que haya pasado, por lo que os haya pasado en el campo a vosotros, por lo que a nosotros nos haya pasado en los ensayos, por eso ya os estoy con mucha cautela diciendo las cosas, creo que es un año difícil de concluir cosas, y no pensemos que como este año esto ha salido mal, no vamos a hacerlo, y como este año ha salido muy bien, vamos a hacerlo. Ojo, porque estamos ante un año muy especial, muy especial. Entonces, aquí, bueno, en este caso, la variedad Orloge, como veis, bueno, no ha sido la primera, no ha sido mejor en este año que la variedad Filón, pero bueno, sí que ha tenido un comportamiento muy interesante. Entonces, si nos metemos a la media de 3 años, aquí es donde vemos que en estas zonas de secanos semiáridos, pues hombre, este Orloge está saliéndonos pues de en torno a un 7, o nos ha salido con la media de 3 años en torno a un 7, un 8% mejor que ese filón. Entonces, bueno, esto, junto con que el ciclo es bastante interesante, junto con que a nivel de enfermedades a día de hoy sería una variedad, a ver, no vamos a decir en ningún caso que sea tolerante a nada, porque no lo es, pero está teniendo un buen comportamiento, indudablemente mejor que un Camargo o un filón, pues nos ha hecho pensar que es una variedad interesante para que en estas zonas de secanos semiáridos, pues bueno, sea una variedad a tener en cuenta. Pues me has pillado ahora mismo. Esto, mira, Mayas lo hubiese contestado bien, pero luego lo miro y te contesto, te lo digo, porque ahora la verdad no lo sé, o sea, no. Bueno, si pasamos a las cebadas en estas zonas medias, en cebadas de ciclo largo para estas zonas no incluimos ninguna novedad, serían esas 5 variedades recomendadas. A día de hoy, esta variedad cometa tan solo se mantiene ahí por lo que os decía antes, porque por su tolerancia a la virosis. A ver, productivamente hablando, yo os diría que cualquiera de las otras 4 le supera a cometa sin duda. Pero si nos fuésemos a una zona donde tenemos un riesgo alto de sufrir el tema de virosis, pues igual en esas situaciones es donde puede tener interés esta variedad. En este momento, esa otra que os he mencionado antes, bueno, pues seguramente pueda tomar su interés esa LG Centella.
Este sería el resultado del ensayo que teníamos en el secano semiárido, en Olite, estaba, donde, bueno, pues vemos que variedades que ya están recomendadas o son testigos son las que mejor han salido. Bueno, tenemos dos situaciones de Planet, una que pone Planet S y Planet normal, y la diferencia es, en los ensayos de cebada y en alguno de trigo también intentamos hacer un diferencial. Antes Jesús ha comentado algo de ver algunas variedades qué comportamiento, si tienen o no tienen un comportamiento diferente con el tratamiento de semilla desistiva. Bueno, en este caso y en este año, a pesar de que si la Planet consistiva sale algo por encima de la otra Planet, no es una diferencia para tenerla en cuenta. En este año, desde luego, este producto no nos ha aportado absolutamente nada sobre el rendimiento final de las variedades. A ver, aquí esta sería una gráfica que el año pasado también nos la puso Amaya y este año también la tiene preparada para ver que tenemos que ser conscientes de, vamos a decir, revertir el chip que se nos ha creado en los últimos años, en que en los últimos años con la variedad meseta se nos había dado una circunstancia de que meseta se adaptaba a todo y se adaptaba a todas las situaciones. Y es verdad que meseta salía bien en el secano fresco, salía bien en el secano semiárido, salía bien en los secanos áridos. Y es así, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que hay variedades que se adaptan mucho mejor a situaciones frescas y hay variedades que se adaptan mejor a situaciones más áridas o más semiáridas. Entonces, aquí, como veis, hay variedades. La línea azul nos indicaría el rendimiento de las variedades, o el índice de rendimiento de las variedades en el secano semiárido, y la línea naranja o ese color sería el resultado del ensayo del secano fresco. Entonces vemos que hay variedades que normalmente tienden a ser las variedades de ciclo un poquito más cortos, las que se adaptan mejor al secano semiárido, y las variedades de ciclos un poco más largos se adaptan mejor al secano fresco. Eso que este año, repito lo que he dicho hasta ahora, el ensayo del secano fresco está muy influenciado por ese condicionante de la parcela de lo que nos había dado. Pero aún así vemos esa circunstancia de que hay variedades que en un secano semiárido se adaptan bien y en el fresco resulta que no, y variedades que al revés. Luego hay excepciones con esto de los ciclos. Es algo que la tendencia va por ahí, pero a día de hoy es algo que seguramente en unos años esto igual os decimos algo contrario al mensaje que os hemos dicho hasta ahora, porque sí que vamos viendo que cada vez la genética está aportando algo muy, muy interesante, y es algo que ahora mismo, pues en algún trabajo que se está haciendo, en concreto en el proyecto que tenemos en eAdapta, estamos consiguiendo ver variedades que siempre nos habréis oído hablar de la rusticidad de las variedades. Porque una variedad rústica, ¿qué es? Una variedad que se adapta a condiciones malas. Bueno, pues vale, es una variedad que tiene una rusticidad y las hay. Hoy en día empezamos a ver que toma importancia un concepto que es la plasticidad de las variedades. ¿Y qué es esa plasticidad de las variedades? Pues son variedades que se adaptan a esas condiciones malas, pero que en las condiciones buenas se van para arriba. Vamos a decir que se adaptan muy bien a cada potencial en cada sitio, independientemente de sus ciclos. A día de hoy están apareciendo variedades con ciclos que hace unos años ya solo por el ciclo diríamos fuera, tacharíamos una cruz roja y fuera. Pues ahora no, ahora hay variedades, a ver, el propio filón que tenéis un 68% de superficie de navarra sembrada, con unos resultados muy buenos de esa variedad. Esta variedad, si llega a llegar hace 10 años, vamos, no habría entrado, ni muchísimo menos. Pero filón, a pesar de ser un ciclo tendiendo a largo, pues es una variedad que se adapta muy bien. Entonces, por eso que eso que os he dicho de que en los secanos semiáridos la tendencia es a que las variedades de ciclos cortos se adapten mejor, pero hay excepciones. Ocurre con otro caso, la variedad Saratoga. La variedad Saratoga es una variedad que precisamente el ciclo no lo tiene corto, ni mucho menos. Y sin embargo vemos que en situaciones donde a priori por ciclo no debería comportarse bien, se está comportando bien. Entonces la genética está haciendo que esas variedades tienen algo
que aun siendo ciclos largos y dices, el ciclo largo es que va a estar muy penalizado, pues no, pues se defienden bien. Ahora creo que Saratoga dentro de las cebadas este año a nivel, ya fuera de ensayos, a nivel de agricultores, yo por los datos que nos han llegado, de esto que nos habéis dicho de esta encuesta, en general ha sido una variedad con un comportamiento bastante bueno dentro de las cebadas. Y sin embargo Saratoga, lo que digo, si fuese por ciclo no debería haber sido así, porque es de las cebadas de ciclo más largo que estamos trabajando. Pero bueno, pues se ha defendido. Bueno, este sería la recomendación ya de todas las especies, lo que os decía, pues en principio sin ninguna novedad, salvo en el caso del trigo, que bueno, hay un error, porque en el trigo faltaría de incluir la variedad Orloge, que es la que os he dicho por novedad. Entonces en esta tabla faltaría incluir Orloge en esa recomendación, pero en el resto, pues bueno, no hay más novedades. En la colza sí que estarían incluidas la exception y la expedient. Lo mismo que antes, la situación de las siembras de las siembras. Bueno, y ya nos vamos a las zonas más al sur, a las zonas áridas, semiáridas e intermedias. Aquí, bueno, empezamos viendo la recomendación general de las variedades. Aquí incluimos la recomendación de trigos duros, que es donde entran los trigos duros en estas zonas más al sur. Y aquí lo mismo, aquí pocas novedades, o en principio ninguna novedad, salvo alguna cosa que sí que hemos quitado de la recomendación, y la inclusión de las dos variedades de colza, que sí que bueno, las vemos que pueden encajar en cualquier zona, dentro de que es una zona que en principio, bueno, igual la colza precisamente es donde menos sitio tiene. A ver, este es el resultado de un ensayo que teníamos en la zona, pues ya casi de la Bardena, en la zona de Cabanillas, en un secano bastante árido, donde teníamos bueno, pues variedades de cebada, teníamos variedades de trigo y variedades de triticale. Entonces, bueno, aquí hemos hecho una mezcla de todas esas variedades. Hemos metido las variedades de cebada, que son todas las columnas que aparecen en azul, son las variedades de cebada. Todas las columnas que aparecen en rojo son las variedades de trigo, y todas las columnas que aparecen en verde son las variedades de triticale. Bueno, pues aquí varias conclusiones, y que es algo que casi corrobora lo que la gente en la zona ya sabe, que al final la especie mejor adaptada en estas zonas pues acaba siendo la cebada. Y esto se corrobora respecto al año pasado. El año pasado teníamos un ensayo muy similar, donde todas las variedades de cebada, el año pasado es que era curiosísimo esta gráfica, la pusimos aquí, no sé si la recordaréis, todos los azules estaban a la izquierda, todos los rojos estaban en el centro y todos los verdes estaban a la derecha. Este año, bueno, hay un poco más mezcla de situaciones, pero sí que la tendencia es a que las variedades de cebada salen mejor. Las de triticale, vamos a decir, en su grueso son las siguientes, y las de trigo pues son las últimas. Es algo que es bastante lógico por el tipo de cultivo. Lo del año pasado no era tan habitual, que el triticale se nos hubiese quedado lo peor de todo. Las variedades de triticale el año pasado fueron muy malas. Este año creo que nos ha mejorado esa circunstancia el hecho de que hay variedades incluidas aquí. A ver, en triticale se da la circunstancia de que hay dos tipos de variedades muy diferenciados. Unas variedades que son bastante de invierno y otras variedades que son bastante alternativas. Entonces, las variedades alternativas hemos visto que en este caso bueno, pues se han comportado mejor, con alguna excepción, como en todo, pero en general. Y este año, ¿qué ocurre? Que han entrado más variedades alternativas que el año pasado en estos ensayos. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha hecho que los triticales han tendido a mejorar algo el resultado respecto al año pasado. Aquí hay una variedad que la destaco, la variedad Mufasa, que es una variedad que ya está recomendada, que de hecho la tenéis sembrada por ahí, y que en la línea de lo que os decía antes, de que los ciclos no lo es todo, esta variedad, bueno, pues sinceramente todavía no le encontramos explicación a por qué es el mejor trigo en un secano árido de Cabanillas, porque es el ciclo más largo de todos. Pero es que lo curioso es que este año ha pasado esto
el año pasado ocurrió lo mismo y el año anterior ocurrió lo mismo, que ha sido el mejor trigo en esas situaciones. ¿Por qué? Pues nos tiene muy moscas, porque sinceramente no le encontramos la explicación, más allá de pensar lo que os decía antes, que genéticamente tiene algo que le hace defenderse muy bien en esas situaciones áridas. A ver, esta situación árida de Cabanillas, ¿este año la campaña le ha influido? Sí, le ha influido, pero el rendimiento que hemos obtenido, ya veis, de en torno a, de media, 2.000, 2.500 kilos, pues es lo normal de esas zonas. O sea, sí que ha sido una campaña, vamos a decir, que para esas zonas ha sido bastante normal. Y que en 3 años se nos repita que Mufasa sea esa variedad de trigo mejor en esa zona, bueno, pues nos hace pensar a que esta variedad, pues, bueno, no es algo malo, al contrario, es algo estupendo. Lo que pasa es que nosotros como técnicos, pues nos gustaría buscar la explicación, pues aún no se la hemos encontrado, a qué le ocurre a esta variedad. Bueno, lo mismo que antes, las fechas de siembra más significativas. Y ya, bueno, lo último, pues nos metemos con los regadíos, donde aquí, bueno, pues las recomendaciones sí que hay alguna, aquí sí que metemos alguna novedad, metemos un par de novedades. En primer lugar, en los trigos de ciclo corto metemos esta variedad LG Ancia como nueva recomendación. Ahora vamos a ver por qué. Y en las cebadas de ciclo corto también metemos esta variedad que es la KWS Fantex. Meteríamos esas dos variedades como novedades, el resto quedaría prácticamente igual. ¿Por qué metemos esas variedades? Bueno, pues en los trigos, el LG Ancia, en la media de rendimientos de 3 años, en regadío, ya veis que, bueno, pues es la mejor variedad de todas, de las variedades que han acabado 3 años. Y además es una variedad que en principio no tiene una mala calidad. Es una variedad que tiende a dar fuerza. A ver, la denominaríamos, yo por intentar ser cauto, la catalogaría como una variedad de media fuerza. No me atrevo a decir de fuerza, pero sí que es verdad que es un poquito más que lo típico de media fuerza. Cuando en su momento teníamos una variedad como Nogal, que Nogal es una variedad catalogada como una variedad de media fuerza, y que en algún momento esa variedad la podíamos llegar a diferenciar en precio por esa media fuerza que tenía. El LG Ancia tendría más fuerza que ese Nogal. No llega a tener lo que pueda ser una variedad como Acorazado, que esa sí que es una variedad de fuerza, claramente, pero bueno, pues es una variedad que creo que su calidad la podríamos llegar a defender en precio. Y encima, pues productivamente, como veis, se comporta muy bien. A nivel de sanidad, hoy por hoy es una variedad, yo la metería casi en el muy sana, o sea, no le hemos visto apenas afección de enfermedades. Repito también lo de hoy por hoy, porque esto ya nos ha ocurrido con otras variedades, que hoy decimos esto y dentro de 2 años tenemos que decir lo contrario, pero bueno, a día de hoy es así, el comportamiento lo ha tenido muy bueno. Entonces, bueno, pues nos hace pensar que es una variedad interesante, sobre todo pensando, y hoy en día ahora solo nos lanzaríamos a tratar de recomendarla para situaciones de regadío. Pero haremos alguna prueba más para ver hasta qué punto puede llegar a encajar en secanos donde queramos hacer siembras tardías y pueda interesar alguna variedad de ciclo corto, pero a día de hoy no nos aventuramos a recomendarla para los secanos, sino estaríamos pensando en los regadíos. A ver, y con 2 años hay una variedad, el LG Reventón, bueno, que como su nombre indica, pues nos está reventando las estadísticas, porque lleva 2 años siendo la mejor variedad del ensayo del regadío, con unas diferencias importantes de rendimiento. Son 2 años, nos faltaría 1 año más. Esta a nivel de calidad sería una variedad que no tiene fuerza, esta no sería de fuerza, sería una variedad que no sé si será defendible o no, pero lo que sí que tiende a tener es extensibilidad. Es una variedad, pues tipo a lo que era un Marius, a lo que ha sido un Verdún, es ese tipo de variedad que, bueno, pues la harinería también la quiere y es lo que nos daría ese reventón. Pero habrá que esperar 1 año más porque la verdad que nos ha sorprendido. El año pasado nos sorprendió, 1 año, bueno, pues pero es que este año se vuelve a repetir la misma circunstancia que ha sido la mejor variedad del ensayo, además con diferencia, pues con un 17% más que la siguiente.
O sea, ya no es que sea con un testigo, sino que la siguiente. A ver, esto sería el resultado del ensayo que teníamos en el regadío de las variedades de ciclo largo, y aquí está puesto, como veis, hay columnas de 2 colores, entonces en cada variedad está puesta una columnita azul y una columnita roja. La columnita azul indica el rendimiento de las variedades en una situación en la que le hemos aplicado fungicida, en concreto 2 aplicaciones de fungicida, y la columna roja sería el rendimiento de las variedades sin aplicación de fungicida. Entonces, aquí varias cosas. Por una, decir que, como veis, la elección de la variedad puede ser muy importante a la hora de tener o no tener que hacer algún tratamiento fungicida, porque puede haber variedades que no les sea necesario. Donde estaba este ensayo, antes se ha hablado, este año las condiciones de campaña nos ha hecho que, bueno, las rollas en muchos casos han empezado tarde, y además el final de campaña nos ha hecho que, bueno, pues haya cortado el problema de roya. Aquí la roya, bueno, empezó, digamos, a medias, pero sí que llegó un momento a mitades de mayo que la afección de roya era importante. Y de hecho, pues como veis, la diferencia de rendimiento en algunas variedades, que, hombre, normal y lógicamente coincide con las variedades que más roya tenían, pues el incremento de rendimiento de tratar a no tratar, pues en variedades como un Camargo, pues, hombre, no es doble o mitad, pero bueno, es importante. Y repito, al final son las variedades que más roya tenían, son las que han dado más incremento. Esta variedad Fortunato, le veremos a ver qué pasa, porque como veis, es muy bonita. Una variedad con un nivel de rendimiento alto y que encima la roya, pues parece que no le ha afectado. Bueno, a ver, hay que seguir la pista. O sea, simplemente os quedáis con el nombre, que es fácil quedarse con ese nombre, ¿no? El Fortunato. Pero ahora ni mucho menos la vamos a recomendar, ni muchísimo menos, pero bueno, le seguiremos la pista porque este resultado es interesante, pero bueno, todavía, aun siendo interesante, nos crea ciertas dudas esa variedad, entonces bueno, habrá que seguir viéndola. En cebadas de ciclo corto, bueno, con 3 años de ensayo, pues antes os decía, hay una variedad que sí que la hemos incluido, la incluimos como novedad en la recomendación, que sería esta variedad Fantes. ¿Por qué la incluimos en recomendación? Bueno, pues entre otras cosas por este resultado, que es una variedad que en la media de 3 años no es mucha la diferencia, porque acaba siendo un 3% más que Planet, no es mucha la diferencia, pero bueno, vamos a decir que es una variedad tipo Planet, o sea que no es una mala variedad, que ya estamos comparando con una variedad muy buena, como es Planet. Entonces, nos parece interesante y además es una variedad que está incluida dentro de la lista que tienen los malteros como variedad preferida. Esta es la lista de los malteros, la última lista que tienen publicada, donde son estas variedades las que tienen ellos como variedades preferidas por la maltería, donde estaba Planet, como ya sabíamos, y donde está esta variedad KWS Fantex, con lo cual, bueno, pues vamos a decir que sería una variedad interesante para la maltería. Entonces, en situaciones de cebadas de ciclo corto, bueno, la opción que hasta ahora teníamos muy interesante con Planet, en este momento creo que KWS Fantex pues también nos puede cubrir esas situaciones. Bueno, lo mismo de antes, en las zonas de regadío. A ver, aquí en las situaciones de regadío tenemos una circunstancia. Aquí normalmente la amplitud de posibilidad de fechas de siembra es más larga, pues porque el propio riego, bueno, pues eso nos lo permite, y porque además también a veces estamos obligados a que, bueno, queremos intentar hacer siembras igual más tardías porque tenemos un cultivo antes y no nos da para sembrar a tiempo. Bueno, pues aquí ya veis, uy, aquí se me va. Aquí ya veis que, bueno, incluso pues aquí ni siquiera en algunas cortamos el momento de siembra porque las posibilidades de siembra pues son bastante más amplias para poder hacerlas. Y bueno, esto ya sería un resumen total de la recomendación, con todas las variedades metidas.
Aquí el error que os decía antes ya está solventado, sí que está incluida la variedad Orloje. Este sería el resumen total. En verde aparecen esas novedades de recomendaciones y creo que poco más. Con esto pues estaría terminado.